el próximo semestre va a ser todo normal, aparentemente. Si es que no viene la quinta ola, no sé cómo es la historia, ¿no? Parece que hay algo que viene, pero no se sabe cómo es esta historia. Ya hemos estado mucho tiempo encerrados. Bien, a ver, veamos. Primero, ¿ven lo que estoy mostrando o se ve lo que estoy mostrando? Sí, se ve, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, ok. Entonces vamos a seguir hablando, no sé si estábamos hablando de esto. El conversor análogo digital es un elemento ya de red, de un circuito que uno va a la tienda y se lo compra, ¿sí? Este conversor análogo digital y el digital análogo también, ¿sí? Las dos cosas. Bien. ¿Qué es lo que hace este conversor análogo digital? Lo que habíamos comentado es un codificador de codificador, o sea, cuando estamos haciendo un PCM normal, nos va a transformar en 64 kilobits. 64 kilobits y eso es la señal digital. Y cuando nosotros queremos hacer la inversa, tenemos que usar un Digital Analog Converter y nos va a sacar la señal original y ya está. Entonces, pero cuando queremos transportarla a través de cualquier medio, y más aún si lo queremos transportar a distancia y utilizamos una red IP, entonces estos bits que están aquí de la digitalización los podemos meter dentro de un paquete IP. Pero este paquete IP, como no es muy grande, entonces, y esta tasa es 64 kilobits por cada segundo, entonces normalmente lo que hacen es buscar un código, que es un elemento que va a empaquetar, o sea, va a comprimir y lo va a meter comprimido dentro de este paquete y lo mandamos como un paquete IP cualquiera y va a ir hasta donde se quiera. ¿Ya? Bien. Voz sobre IP, este concepto de VoIP, es nada más que las técnicas que se utilizan para introducir la voz dentro de un paquete IP. Y eso se empezó a hacer apenas aparecieron. A ver, yo me voy a robar esto. Me voy a robar y me voy a poner acá. Esta historia de voz sobre IP apareció cuando aparecieron las PCs, ¿no? Las PCs tenían determinadas aptitudes, tenían unos equipitos que se llamaban multimedia, no sé si se acuerdan, tenían los parlantes separados, el micrófono separado y por último tenían una tarjeta. Y entonces, cuando estaban en una red LAN, dijeron, bueno, a ver, ¿cuánto es la voz? ¿La voz cuánto es? La voz dijeron de 64 kilobits por segundo. Ah, pero hombre, eso es poco. Dijeron, bueno, entonces es poco para la velocidad, ¿sí? Esta es la voz. O sea, de un canal o la voz de una persona, ¿no? Cuando está digitalizada, más o menos se usa 64 kilobits. La velocidad mínima de una red LAN, ¿cuál es? ¿Cuánto era la velocidad mínima? ¿Con qué velocidad apareció Ethernet? ¿Qué velocidad tenía Ethernet cuando apareció? ¿Hace cuántos? Hace casi 50 años. ¿Qué dice don Johnny, don Israel, don Rodolfo? ¿Cuál era la velocidad? ¿No era 10 megabits por segundo? Sí, señor, 10 megabits por segundo. Ok, ¿cuál es la comparación? ¿Cuál es más grande? 64 kbps entran dentro de 10 megas. Sí. Sí, y harto, ¿no? O sea, es decir, 64 kilobits es menos de, qué sé yo, 100 kilobits serían 0,1 mega. Entonces estamos hablando 100 veces más, casi cuestión de que dividan. 100 megas dividido entre 64 kilos. Van a darse cuenta que la proporción es 1 a 150, 1 a 140. Etc. Entonces la velocidad de la voz no iba a ser problema para una red LAN. Y entonces empezaron y le pusieron en sus equipitos en esa época
agarraron y pusieron y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver, vamos a poner o vamos a hacer nuestro multimedia y qué sé yo, y su parlante, y el otro puso también su multimedia y su parlante, fabricaron unos softwares y, ok, ese software servía para que yo pudiera meter la voz, comprimir, o ni siquiera comprimirla, así tal cual, ponerla dentro de la LAN en un paquete IP y enviarla hasta el otro lado y allá que me decodifiquen. Y entonces aquí es donde aparece el primer concepto, así es el concepto que apareció de voz sobre IP, que no es nada más que meter la voz, empaquetarla y enviarla a otro lado, pues donde querramos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, esa sería más o menos la idea, ¿no? A ver, para ponerlo bonito, vamos a buscar unas imágenes, rostros de personas. ¿De qué más hay? Pues hay rostros que no sean de personas. Ah, dibujos. No, dibujos, para no poner. No, bueno. Ella quiere hablar conmigo. Vamos a... Oh, increíble. Grandísimo, pero bueno, sirve. Entonces vamos a terminar poniendo aquí. Entonces, lo que hicieron los desarrolladores, wow, qué dibujo muy grande, pero vamos a reducirlos, no sé cómo. Yupi. Entonces, los desarrolladores desarrollaron esos softwares que permitieron que nuestra voz pudiera salir a través de un computador, ¿sí? A través de un computador y trasladarse a través de la red LAN y llegar al otro lado y poder conversar, ¿sí? Ups, me fui a otro lado, aquí nomás pasaría. Bien. Ok. Entonces, las personas sí podían y se había inventado el procedimiento o el proceso que se llama voz sobre IP. Fíjense que voz sobre IP no es nada más que eso que estamos hablando. Meter la voz digitalizada dentro de paquetes IP. Y a través de un software que se llame lo que se llame, no sé, poder conversar, ¿no? En la época habían varios, ¿no? Uno de los más famosos fue Skype, ¿no? Skype, que era el que, bueno, de hecho sigue, creo, ¿no? No sé si alguien ya lo usa, pero sigue estando Skype. Skype tenía una técnica de compresión muy especial, muy propietaria, tenía buena calidad, etcétera, 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 etcétera. Ya. Pero este problema, o mejor dicho, este procedimiento que sí funcionaba en una red LAN, cuando íbamos a una red WAN era un problema. ¿Por qué era un problema? Porque esto lo vamos a tachar todavía porque esto lo que estamos viendo no es telefonía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que teníamos en este tipo de comunicación de redes a través de WANs? ¿No? O sea, las WAN, o sea, la comunicación entre el router 1 y el router 4, qué sé yo, normalmente era cara, ¿no? Una WAN es cara, ¿no? Mega, medio mega. Antes, estamos hablando de esto de hace por lo menos 30 años atrás, en los 90. Entonces, qué sé yo, el que más tenía sería pues 64K o quizás menos, 19.200, 32K de ancho de banda, muy poco ancho de banda entre
ciudades, por ejemplo, entre La Paz y Santa Cruz, los bancos tenían los que más ancho de banda tenían. Entonces, mandar una señal de 64 kilobits a través de un enlace WAN era muy caro o tal vez incluso imposible. Entonces, ahí es donde empezaron a aparecer las técnicas estas que aquí estaba puesto en un principio, estas técnicas de compresión. Estas técnicas de compresión se utilizaron para reducir el tamaño, pues en vez de mandar 64 lo voy a comprimir y aquí en este gráfico están dibujados más o menos, ustedes ya los pueden investigar un poco. Estos dispositivos o los códecs que fueron llamándose diversas, G es el grupo. Por ejemplo, los 64 kilobits que no están comprimidos, los que no están comprimidos, el estándar se llama G711. Es la referencia, digamos. Este es el de máxima calidad que existe en telefonía. Esta es la referencia. Entonces, pasa 64 kilobits. Si yo quiero ocupar menos, entonces tendré que buscar un códec, el 722 no lo sé, no recuerdo ahora, pero ocupa menos de 64, etc. Este es el más de referencia y lo tengo anotado porque la diferencia entre el original, que era 64 kilobits, y este que saca 6.3 kilobits después de comprimir, significa que ha reducido de 10 a 1 más o menos, ¿no? La relación. O sea, 10 veces. Eso es una compresión muy alta. Y muy buena. Además, hay cosas que se tienen que cumplir en un canal, en una compresión, en una técnica de compresión de voz. Lo que se tiene que mantener es una cosa que se llama inteligibilidad. Inteligibilidad es una cualidad que debe tener la telefonía, más aún si es telefonía pública. ¿Sí? Si es telefonía pública, quiere decir que tiene que ser inteligible. Esto inteligible significa que yo debo ser capaz de, vamos a decir, de reconocer a la persona que me está hablando. Pregunta, Willy, cuando usted habla por teléfono, ¿reconoce a la gente que le está hablando? Sí, a veces. ¿Cómo a veces? No, ojo, y ahí está la gran cosa. No estamos hablando de WhatsApp. En WhatsApp puede o no puede reconocer, porque eso es cualquier cosa, no tiene validez de telefonía pública, por si acaso, ¿no? La telefonía pública es la que le brinda una empresa. Por ejemplo, por celular, cuando usted hace una llamada de celular o sea, de celular por llamada normal, no por WhatsApp ni por no sé qué otras opciones que tenga. Obviamente, si lo llaman, seguro que lo va a reconocer, ¿no? Entonces, hay esta inteligibilidad que se llama, es una cualidad que tiene que tener la red telefónica para que pueda ser aceptable. Entonces, eso lo regulan los, qué sé yo, ¿no? En este caso en Bolivia, la AT&T. Porque si usted va y le dice, mire, ¿sabe qué, señor? Es AT&T, la empresa XX, escuche, no se entiende un corcho y me cobran por llamada, ¿no? Entonces, ok, va a ir y va a tomar acción porque sí tiene que entenderse, sí tiene que ser inteligible. No sé si alguien ha leído también por ahí en las llamadas de WhatsApp y en las llamadas, normalmente los que han tenido cuentas de Skype. Dice por ahí una nota, dice, este método de llamadas no debe ser usado para llamadas de emergencia. ¿Sí? En Estados Unidos hay una regla que dice que no puede usted llamar de emergencia a través de Skype, ni WhatsApp, ni nada por eso. Tiene que llamar a través de teléfono o cualquier tipo de teléfono. ¿Por qué? Porque, por supuesto, podría ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, llamar al 911, que es la policía ya, tiene que ser hecha a través de algún elemento que esté más o menos dado por alguna empresa. Bueno, entonces la inteligibilidad es una cualidad que debe ser cumplida si es que queremos hacer hacer una buena transmisión, ¿no? de voz para que podamos reconocer. Bueno, ¿qué otro parámetro? Aparte de comprimir el códec, este aparatito que es un equipo, ¿no? Es una caja. Este códec tiene que comprimir y tiene que haber otro códec al otro lado para que lo descomprima, por supuesto, porque una vez que está comprimido la voz, el mismo tipo de compresor tiene que ser el que descomprima. Bien.
Estos códecs toman su tiempo para comprimir. No es que ¿no? Cada uno de ellos comprime en más o menos tiempo y eso es una de las cosas de diferencia. El códec 726 comprime, no sé, en 10 milisegundos, el otro en 35, el otro 70, etc. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre todos los códecs? Es el balance que tiene que haber entre el tiempo que se demora en comprimir y el tiempo que se demora en descomprimir, y esos dos parámetros son los que influyen en una llamada, y un valor que se llama Mean Opinion Score o MOS, que se llama el MOS. Eso lo van a leer seguro cuando lean cualquier texto de telefonía voz. Ya, el MOS viene del inglés, Mean Opinion Score. ¿Qué significa esto? Agarran y ponen a varias personas, muchas, y les dan los teléfonos, le dicen, a ver, escucha esta voz, sí, esta voz es la referencia y este es el que no tiene ningún tipo de compresión. Este va a ser su referencia y tiene un valor de 5. Ahora escucha esta otra, mire, esta otra está comprimida, ¿cuánto le pondría? ¿No? De 0 a 5. Y van calificando y van sacando un promedio, por eso se llama Mean Opinion, significa promedio, opinión, o sea, score significa, bueno, un valor, ¿no? Un valor de opinión media, promedio. Entonces, qué sé yo, le ponen a este 723, le hacen escuchar a muchas personas, le dicen, a ver, ¿cuánto le calificaría? Y entonces, ya, a este le califico 3, 2, etcétera. El que tenga mejor calidad, por supuesto, va a ser más aceptado. El que tenga menos calidad va a ser no tan aceptado. Hay una norma que dice que el Mean Opinion Score, a ver, lo vamos a poner aquí así. El valor promedio que debe tener un canal telefónico para que sea aceptable, digamos, tiene que estar por encima de 2.5. ¿Ok? Entonces significa que si de alguna manera alguien pone el G722, supongo que debe tener un MOS X, ¿no? Por acá. El otro tendrá otro valor, etc. Entonces, hay esos límites que estamos hablando que dicen que si está por encima de 2.5 no puede ser considerado bueno, entonces obviamente esos que están por debajo de 2.5 no van a servir para hacer conversaciones. El máximo valor que se tiene es de 5 y ese de 5 es el que tiene el valor o sea, es este de acá, el de la telefonía sin compresión. Este es el máximo valor que vendría a ser 5. ¿Sí? El G711, que es la referencia, y todos los demás, estos de aquí, siempre van a estar por debajo de la referencia porque no tienen esa calidad que tiene el que es sin comprimir, porque el sin comprimir no tiene ninguna demora, ningún delay, nada por el estilo. ¿Sí? Bueno, ese es más o menos el concepto entonces de esto. Ahora, cada uno de estos, mientras más chico sea, se empaqueta en una caja, en los paquetes IPs y se los manda y se enrutan y hacen todo lo que se tiene que hacer. A ver, ¿qué más de aquí de esto? Hay un parámetro que yo quiero comentarles que existe y es el delay total que tiene que existir entre extremo y extremo cuando uno está conversando. No sé si alguien ha llamado o ha hablado a un lugar donde hay mucho delay. Es normal, por ejemplo, en WhatsApp, cuando uno está hablando con alguien, si hay mucho delay, o sea, si hay mucha demora entre los extremos, la conversación no va a ser fluida porque se van a atropellar uno y se atropella el otro. Habla uno o habla el otro y se cruzan, digamos, o sea, se demora mucho la llamada. La voz demora en ir, demora en venir y entonces uno se atropella. A ver, espera un ratito. Entonces, ese tiempo está en telefonía alrededor de los 150, 160 milisegundos máximo de demora. Eso está estandarizado, lo pueden buscar. ¿Cuál es la máxima demora en un canal telefónico que es aceptable, digamos? ¿Sí? Todo eso está estandarizado. Entonces, ¿qué significa que los códecs demoran? Si demoran mucho en comprimir, obviamente se van a exceder en ese tiempo, ¿no? Entonces, por ahí mueren de entrada, ¿no? Entonces, es todo un equilibrio entre
matemático, ¿no? Entre la técnica de compresión, la descompresión, los tiempos que toman y el MOS. O sea, no es nada simple. Hacer un códec es una cuestión de tener mucho conocimiento de matemáticas para sacarle a un canal convencional toda la información redundante, ¿no? Bueno, ustedes saben que hay técnicas de compresión para archivos y técnicas de compresión para la voz y para los tiempos reales, o sea, para todas las aplicaciones de tiempo real. Las aplicaciones de tiempo real, por supuesto que el códec tiene que ser mucho más eficiente y rápido porque no almacena nada. Como viene el paquete, lo tiene que transformar y lo tiene que comprimir y lo manda. No hay almacenamiento de nada. ¿Sí? Nadie almacena su conversación. Bueno, en teoría nadie almacena su conversación en algún lado. Bueno, eso es voz sobre IP. Voz sobre IP. No tiene nada que ver con telefonía IP. Ok, telefonía IP es otro concepto. A ver, el concepto, aquí yo voy a dibujar un poquito. A ver, una red telefónica es la PSTN es nada más y nada menos que una cantidad, una colección de switches o centrales telefónicas que están puestos y que se convierten en la nube de la red PSTN, a la cual están conectados los teléfonos. ¿Sí? Todos los teléfonos, los usuarios están conectados a esa red. Bien. Entonces, cuando alguien de este teléfono quiere llamar, esta central telefónica, la primera, recibe todo, hace la señalización, le pasa los dígitos y después ella ve en su tabla de rutas por dónde va a mandar la llamada, y vamos a suponer que sea este señor, y crean entre las centrales, empiezan a crear el camino por el cual van a conversar, pues, ¿no? Entonces ese camino es el canal de conversación. Entonces, una vez que está todo establecido más o menos, lo que se crea es un canal de conversación entre los dos extremos. ¿Sí? Y nada, ese es el concepto básico. Entonces, los canales de conversación son creados y una vez que todo se ha realizado de acuerdo a lo que debería, vamos a tener que este señor va a conversar con este señor a través de la red y por los recursos que le hayan asignado a esa conversación. Bien. ¿Quién lleva el control de qué tiempo y todo el billetaje que se llama? O sea, todo el call detail record, o sea, los registros detallados de llamada. Las centrales telefónicas, esta y esta también llevará a su vez en el otro lado. ¿Por qué esta de aquí? Porque le tienen que cobrar a esta, porque le está haciendo el trabajito, etcétera, y toda una cuestión de yo te estoy terminando tu llamada, vos me tienes que pagar X centavos por minuto, no sé, eso es dinero. Pero también la central original, o sea, la que origina la llamada, también obviamente tiene que cobrarle al cliente. Esa se llama, lo que habíamos visto en algún momento, una base de datos que se llama CDR. Y todas las centrales telefónicas tienen en la actualidad ese CDR. Ese es un registro. All Detail Record. Ese registro lo procesan y cada fin de mes nos pasan la boletita, ¿no? De la factura. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer telefonía IP, significa que nosotros debemos hacer lo mismo que se hacen a través de las centrales telefónicas convencionales, lo deberíamos poder hacer a través de las redes IP. Y es otra red, no es nada que ver con la PSTN. La red IP es otra red. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, a ver, ¿quién va a hacer el registro de las llamadas? O sea, ¿quién va a registrar las llamadas? Yo como usuario no registro mis llamadas. Yo hago las llamadas, pero no registro. Vamos a suponer que el usuario 10 y todos obviamente para que cualquiera pueda llamarse a cualquier lado, como cualquier telefonía, cada abonado tiene que tener su numeración diferente unos de otros para que puedan llamarse. Entonces, en telefonía IP o ya para dar servicios de telefonía, se crearon dos modelos fundamentales. El primer modelo se llamó H323, es un modelo antiguo que viene de mucho más atrás de videoconferencias y cosas de ese estilo. Había un protocolo de audio que se llamaba H323
Y ese fue el primero que se utilizó para hacer telefonía IP. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner un dispositivo, ¿cómo podríamos decir? Un servidor que se llamaba Gatekeeper. ¿Sí? Este Gatekeeper lo que hace es registrar a todos los abonados que estén en la red. ¿Sí? Entonces, esos abonados de la red, cada vez ¿por qué? Porque este abonado de la red no está colgado de mí como elemento central, está colgado de la red IP. Entonces, yo no sé, por ahí está apagado, digamos. Si se enciende, entonces este señor debe mandarle a este gatekeeper una señalización diciéndole, hey, señor, yo estoy conectado, le cuento, y entonces él lo pone en su base de datos, lo pone como conectado, y así el 20 también manda y bla, ok. Cuando el número 10 quiere llamar al número 20, le manda la información a este elemento central. Este elemento central verifica si el 20 está disponible. Todo lo que hacía la central telefónica lo está haciendo este gatekeeper. Entonces este gatekeeper agarra y mira al otro lado, dice el 20 está, sí, está, bueno, primero mirará en su base de datos, ¿no? Está base de datos, sí, entonces le voy a mandar un ring para que ringue, ring, ring, lo mismo que hacía la central telefónica, y cuando este señor contesta, inmediatamente se crea un canal de comunicación a través de la red IP, pero ya no interviene el gatekeeper ahí. Este gatekeeper solo interviene para saber cuándo empezaron a llamar y a quién llamó y cuándo colgaron, pues porque estos señores cada cierto tiempo, que creo que son un segundo, cada segundo le manda una cosita diciendo sigo conectado, sigo conectado, sigo conectado, seguimos en conversación, hasta que termina la conversación, dice se acabó la conversación, entonces él ya sabe aquí a qué hora empezaron y a qué hora terminaron. Ok, entonces este gatekeeper mantiene toda esa información y con este sistema recién se puede dar telefonía. ¿Por qué? Porque estamos reemplazando como concepto a la telefonía básica, la clásica, la vamos a reemplazar por todos los elementos IP. Bueno, H323 ya es historia y el que sí está de moda ahora actualmente es el SIP, ¿no? SIP. O sea, y en el SIP lo que tenemos no es un gatekeeper, tenemos un server. Un server SIP. Y entonces básicamente hace lo mismo, un señor se registra, etcétera. Hacen lo mismo desde el punto de vista funcional, pero los protocolos claro, los protocolos que usan son diferentes, ¿no? La forma de comprimir, la forma de mandar, etcétera, etcétera. Bien. En un principio, cuando esto empezó, los teléfonos convencionales eran los que se usaban, es decir, tenía un teléfono aquí en la red de telefonía IP o de telefonía clásica, digamos, la telefonía normal, y yo decía, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué necesito para que mi teléfono pueda ser utilizado en una red de telefonía IP? Y dijeron, bueno, lo que pasa es que este es analógico, vos lo que necesitas es tener, y obviamente eso es lo obvio, vos eres analógico, sí. Tu señal le sale analógica, sí. Entonces necesitas convertirla a digital, ¿sí? Y después de convertirla a digital la tenemos que meter en un paquete IP porque aquí esta es su red IP. Tiene que ser puro paquetes IP. Entonces se fabricaron un aparatito que se llama ATA. Este aparatito ATA es Analog Telephone Adapter. O sea, adaptador telefónico analógico. Se puso muy de moda este análogo teléfono hace unos años atrás porque todo el mundo tenía sus teléfonos analógicos y quería usarlo en redes IP. Entonces, ahora en la actualidad ya no hay tanto esto, ¿no? Entonces, todas estas dos cosas, a ver si lo puedo poner, todos estos dos elementos ahora en la actualidad los meten en una sola caja. Y esa caja se llama teléfono IP. Entonces, esta caja, o sea, el teléfono, la mancuerna, o sea, y todo esto más el adaptador, es lo que se llama en la actualidad teléfono IP, que ya supongo alguno de ustedes ya debió usarlo, o si lo tiene o no lo tiene, no lo sé.
Hasta ahí va la cosa, hasta ahí va la historia, ¿se entiende? Bien. Ok, entonces, por supuesto que hay la posibilidad de que mi máquina, tengo una máquina por acá, no sé, bueno, me voy acá. De que yo desde una PC, ¿sí? Desde una PC, y es lo que se hace, ¿no? Yo desde ahora, en este momento, por ejemplo, nosotros, ustedes y yo, ¿estoy usando voz sobre IP? Claro, estoy usando voz sobre IP. ¿No estoy usando telefonía IP? No, porque no he llamado a nadie. Yo estoy emitiendo mi voz a través de mi micrófono, se convierte en bits, se comprime, se mete en paquetes IP y viajan hasta donde están ustedes. Y ustedes, su computadora hace exactamente el proceso inverso. Están utilizando el mismo programa, por lo tanto tiene el mismo códec y de pronto ustedes están escuchando y se ha hecho todo un proceso que no tiene que ver con telefonía, tiene que ver más con el asunto de mandar voz sobre IP, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. No sé ni qué compresor utilizará el Google Meet. Alguno debe usar, o sea, alguna técnica debe usar para comprimir y etcétera, etcétera. Ok. Yo entonces desde una PC, desde una computadora personal, puedo llamar a otros, sí, por supuesto. ¿Puedo ser parte de la telefonía? Sí, claro. ¿Cómo? Hay unos softwares que se llaman softphones, ¿no? Entonces yo me conecto a la red y si le instalo ese software que se llama soft, adivinen qué es softphone, teléfono de software, ¿no? Hay varios modelos, varias versiones, etcétera, etcétera. Entonces le pongo el softphone y con eso yo puedo recibir un número de la red telefónica, etcétera, y hacer llamadas y ser parte de la telefonía IP. Entonces, si alguien me llama, posiblemente mi teléfono va a sonar, etcétera, 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 etcétera. Ok. Esa sería entonces más o menos la idea de telefonía IP. ¿Dudas? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Pregunta, pregunta, pregunta. A ver, vamos a preguntar pues a los presentes. A ver. Don Anderson. ¿Estaba Anderson? Anderson Bautista. Sí, me escucha, ¿no? Sí, Sí, se se escucha, entendió. se escucha, se escucha. ¿Qué dice don Anderson? Se entendió. Usted sacó buena nota, ¿no? Había leído una que decía una parte de Gateway. ¿A qué se refería eso? Este de que Gateway o Gatekeeper. Este dice. Ese. Ya. Digo, sacó buena nota usted, ¿ah? Tuvo muy buen examen. Sí. ¿O no? ¿O me estoy confundiendo con otro? Sí, o sea, saqué una buena nota. Qué bueno, me alegra. Ya. Don David Ripalda. David. Sí, ingeniero. ¿Cómo va? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches. A usted no le fue muy bien, aparentemente, ¿no? Más o menos, ingeniero. Más o menos, ya. ¿Y cómo entiende esto, lo que hemos visto hasta aquí? Sí, entendido. Lo único que no me queda claro es lo del H323, ¿a qué se refería? El Gatekeeper sí lo entendí. A ver, estos son los protocolos o los procedimientos, vamos a decir, la arquitectura de telefonía IP. La primera red de voz era así. Los puse juntos para que no... En la primera arquitectura de telefonía IP se utilizó H323 como técnica de compresión, ¿sí? Que se la robaron de
Bueno, se la prestaron de videoconferencias y había unos estándares de videoconferencias de video y de voz. Se le prestaron este H323 para usarlo en telefonía IP y lo implementaron en los SATAs, en los teléfonos IPs y por supuesto el concepto de la arquitectura es simple, ¿no? Eso es lo que hemos explicado. Este Gatekeeper y este H323 se implementaron, funciona y funcionó, ¿sí? De hecho, pero era pesado y era una cosa prestada, entonces era mucho software, los teléfonos eran caros y de pronto el Internet, o sea, el grupo de ingenieros de Internet que se llama, el grupo de trabajo de ingenieros de Internet que se llama IETF, han debido escuchar este terminito, ¿no? Este terminito que es el IETF. IETF. Que deben de ser ingenieros de Internet Engineering Task Force. O sea, de estos señores dijeron, bueno, este H323 ya nos sirvió, qué sé yo, pero ahora hagamos otra. Y desarrollaron una nueva arquitectura, un servidor aquí, y que el protocolo ya no iba a ser H323, se inventaron un protocolo que se llama Session Initiation Protocol, SIP. Entonces son dos arquitecturas que hacen lo mismo. Obviamente ya ahora en la actualidad. Aquí usted dijo que Gateway, ponían como Gateway. Sí. No, debería ser el servidor, pero son dos arquitecturas diferentes, ¿sí? Que hacen lo mismo. ¿Ok? Ok, ingeniero. Gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? De aquí no volvemos, esto ya es, a ver, ¿cómo dice? ¿Qué pasó? Mi computadora puede actuar como un teléfono sin importar el hardware, que es diferente, por supuesto. La idea de esta, Giovanni, la idea es que cuando usted habla con su novia, no tiene que ser el teléfono de su novia el mismo que el de usted, pues no tendría sentido, digamos, ¿no? Entonces, la estandarización es precisamente para que un usuario puede tener cualquier marca, cualquier modelo, cualquier cosa y al otro igual, y tienen que comunicarse. Entonces, no hay problema que su computadora sea Macintosh, o sea Pentium, o sea no, o sea, el asunto es que tenga los elementos necesarios para poder hacer la conversación. Listo. Así que, sí, cualquiera, su computadora puede usarse para hacer las llamadas, cualquiera sea. ¿Ok? ¿Alguien más? Nada. A ver qué más dice, pero solo por internet supongo. No solo por internet, porque esta máquina, por ejemplo, si yo la pongo por softphone, es lo que está usando, no sé si ha visto que Cotas le vende un sistema le llaman teléfono SIP, le llaman, o sea, en función de este protocolo. Entonces usted desde su computadora, en cualquier lugar del mundo que esté, tiene un número de teléfono de Cotas andando con usted. Y lo llaman como teléfono fijo. Y suena en su computadora y usted puede hablar desde su computadora como si fuera una llamada local, llama a Pedro Sánchez Martín de telefonía fija. Ahora obviamente también puede llamar a un móvil y todo, pero no, pero la idea es que es usted parte de la red. ¿Sí? No hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? ¿Nada? Bueno, pasemos. Ups, a ver qué dice. ¿Está mal su micrófono? Sí, no hay problema, ya nos dimos cuenta. Bien. Ok, no sé si esto, a ver qué número ¿qué número nos toca? De trabajo. 15. Bien. Ok, esta va a ser nomás la tarea, técnicas de modulación. Ok. Yo voy a ver, vamos a explicar un poquito, supongo, aquí. Sí. Vamos a hacer una lámina extra para hacer más o menos la idea. Bien, la telefonía, ahora ya volviendo otra vez a la telefonía clásica, la tradicional, a la telefonía
normal, a la PSTN. Bueno, esta PSTN hemos dicho que no es nada más que una colección de switches que están interconectados entre ellos de alguna forma, puede ser malla, puede ser no interesa, es una nube, ¿no? Y esta nube, por supuesto, está dando servicios a todos los elementos de la red. Esto es una nube global, entonces esta central puede estar en la China, está en Santa Cruz, y ahí de alguna manera se van a interconectar, seguro que están interconectadas. La red de telefonía está interconectada completamente, totalmente, ¿sí? Bien. Como esta era la red que existía, bueno, le voy a poner aquí unos enlaces para que no quede como desvinculado, ¿sí? Vamos a poner solamente para que ustedes tengan peace of mind, le llaman los gringos, cuando uno está mirando un dibujo y no está completo y la gente dice, pero pucha, ¿por qué? Y no sé, no me parece que debería estar. Bueno, ya, ok. Tenemos todos los elementos interconectados de alguna forma, tal vez con enlaces redundantes, no importa, pero la idea es que todos ellos están interconectados de alguna forma. Entonces una llamada puede fluir por algún lado o va a fluir hasta el lugar de destino, ¿no? Ok, bien. Entonces este teléfono y esta red existía durante muchos años. Se desplegó durante 150 años y todo el mundo tenía un teléfono. Entonces, por los años donde empezaron a aparecer, bueno, a ver, condiciones primero, antes de que me olvide. Las condiciones que tenía esta red era que el ancho de banda de esta red telefónica es de ¿cuánto? ¿Cuánto puede transportar? ¿Cuál es su ancho de banda? La voz, ¿qué ancho de banda tenía? Era de 300 a 3400, ¿sí? Hertz. Ok. Pero se ha definido que ese ancho de banda es, para la telefonía, es 4 kilohertz. ¿Sí? ¿De acuerdo? Obviamente es una, vamos a decir, una estandarización. Se usa 4 kilohertz. A ver, esto también lo tengo que explicar porque pareciera que podría no entenderse, ¿sí? ¿Por qué? Creo que usted era, ¿quién fue el que preguntó por qué leí en no sé dónde, que decía que se hacía así, etcétera? Bueno, el tema es así. Yo tengo un eje. Vamos a suponer que tengo un eje de X, ¿no? Y aquí tengo mi ancho de banda. Yo lo voy a dibujar así. Este es mi ancho de banda de 300 a 3400. Voy a dibujar con rojo. Y vamos a poner aquí 300, 1400. Este es el ancho de banda de este canal. Ahora, yo tengo otro canal. Lo voy a copiar ese que me salió bonito, pero lo vamos a cambiar de color. Vamos a poner un color. Vamos a hacer más gordito. Ya. Entonces tengo otro canal y puedo tener más canales. ¿Sí? Seguro. Si por algún método yo los puedo enviar juntos. A ver. Amarillo no, este de acá. Que está también. Ok. Ya, vamos a suponer que tengo estos 3 canales. Cada uno de estos canales tiene el mismo ancho de banda. Pero cuando los voy a enviar, obviamente no los voy a enviar juntos. Los voy a enviar desplazados en determinadas frecuencias. Obviamente, él no va a cambiar. Él sigue teniendo el mismo ancho de banda, pero lo voy a desplazar. Que esto es una técnica que se llama división por frequency division multiplex o multiplicación por división de frecuencia. Ya lo van a leer o lo vamos a leer un poco más adelante. Ok, si yo los mandara uno al lado del otro, ¿sí? Así pegaditos,
y este pegadito al otro. Obviamente, el concepto matemático diría que sí. Pero la realidad es que esto desde el punto de vista de ingeniería es ilógico. ¿Por qué? Porque yo en el otro extremo tengo que separar este canal o de este y de este. Entonces, ¿cómo los voy a separar? Lo voy a separar usando un filtro. Entonces, ¿qué es un filtro? Un filtro es un elemento que me saca una porción y este filtro, por ejemplo, se llama pasabanda. Los que han hecho redes o los que han hecho, supongo que han debido aprender que es un pasabanda, un pasalto, pasabajo. Bueno, pero tan simple, este es una señal, si quieren, que tiene ceros en los lados y tiene uno en un determinado rango. Entonces, si yo multiplico matemáticamente esta señal por esta señal, la otra, me va a eliminar todo lo que está con 0 y me va a dejar solo lo que está con 1. ¿Sí? Matemáticamente vendría a ser una cosa así. Ese es un sintonizador, un filtro, lo que se quiera llamar. Que no salió muy bonito, pero bueno, vamos a ponerlo con un color que también sea. Ok. Este filtro es el que nosotros usamos, por si acaso, en nuestro canal de televisión. Su control remoto lo que hace es seleccionar, miraremos el canal 20, no, el 21, el 22, etc. Lo único que está haciendo es eliminar todos menos el que está dentro del filtro, que es el que vemos. ¿Sí? Se usa en muchas partes. Bueno, matemáticamente puedo yo hacer una cosa así, pero en la práctica no existe forma de que yo pueda hacer un corte así perpendicular. En la práctica, este señor va a hacer una cosa, a ver si yo puedo expresarlo bien. En la práctica, si yo hago un circuito, lo que voy a tener es una cosa así, llegar al valor y después tengo que tener un slope, que se llama en inglés, un tiempo de subida. Llego allá arriba y cuando bajo tengo que tener un tiempo de bajada porque no hay forma de que yo haga estos sharps, o sea, estas subidas de 0 a 1 en un momento, en un tiempo 0, sería energía infinita. Entonces, en la realidad necesitamos tener un tiempo para que la señal pueda subir y un tiempo para que la señal... Entonces, este es realmente el filtro real. Y este filtro real, si los pusiera juntos uno al lado del otro, me va a cortar un pedazo de uno y un pedazo del otro. ¿Entienden? Ahí, fíjense. Me va a cortar uno del primer canal, me va a agarrar todo el canal celeste, pero me va a agarrar un pedazo del morado también. Entonces, esto no está bien. Lo que se hace es, dice, bueno, ok, no te voy a poner en tu ancho de banda, te voy a poner a cada 4 kilohertz. ¿Qué significa cada 4 kilohertz? Significa que voy a partir de 1 o de 0 hasta 4 y el otro va a ser hasta 8 y el otro va a ser hasta 2, etc. Entonces, ¿para qué? Para que yo con esto, ¿qué pasó? Me di espacio para que pueda filtrar de manera adecuada. Paso al otro lado. ¿Se entiende? No sé quién me preguntó esto en la clase anterior. Entonces, el ancho de banda, los canales no se ponen uno contigo al otro, sino se da un cierto espacio para que me dé la posibilidad de que yo pueda filtrar adecuadamente y pueda separar los canales de manera adecuada. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Entonces, este es un filtro real y este es un filtro ideal, ¿no? El filtro ideal es el que matemáticamente uno hace de 0 a 1 sale inmediatamente, etcétera, pero no hay ese filtro. Ese filtro ideal no existe. El filtro real es este. Me demoro un tiempo en subir, me demoro un tiempo en bajar, ¿sí? Porque son circuitos reales. Bueno, ¿a dónde iba yo para... no me acuerdo quién me preguntó, pero ya está dicho. Estos señores en los años 70 ya empezaron a aparecer computadoras y máquinas y quería yo pasar normalmente era máquina a máquina, o sea, yo tenía una máquina y quería mandarle, entonces, ¿cómo hacían? No había redes de ningún tipo, la única red que había era esta, la telefónica. Entonces, con sus computadoras, no sé si puse una computadora por ahí.
Mejor me traigo una computadora. Para que quede computadora de dibujo. Debe recoger una computadora. Estas serían las originales de la época. Ya. Vamos a guardar. Ok. Vamos a colocar acá en nuestro dibujo. Bueno, entonces vamos a suponer que las personas ya tenían sus computadoras, ¿sí? Y entonces dijeron, bueno, debe haber y tiene que haber alguna forma de que me permita que yo pueda comunicarme y mandarle datos a mi compañero que está en Tanganica, no sé, le necesito mandar. Entonces, ¿cómo mandar? Ahí se inventaron unas cosillas, unos aparatitos, ¿sí? Que lo que hacían era servir de interfaz entre estas máquinas, las computadoras, que por supuesto van a salir con un cable desde su puerto, ¿no? En este caso, vamos a dibujar aquí desde su puerto COM, o puerto serial, como se llama, lo enchufaban al aparatito y este aparatito se enchufaba a la línea telefónica o el teléfono se enchufaba al aparatito, no importa, ya eso ya es procedimiento. Entonces, y estos aparatitos se volvieron populares, ¿sí? Estos aparatitos, obviamente yo tengo lo mismo en el otro extremo, tengo que tener el mismo aparato, entonces este señor agarraba y ponía su aparatito también, lo mismo, y allá al otro lado con un cablecito yo me conectaba, y entonces, ¿qué hacía? Mi computadora a través de un programa seleccionaba y empezaba a llamar por teléfono, porque era una llamada como un teléfono convencional, discaba el número de este señor. Una vez que este señor escuchaba que estaba entrando una llamada con ring, 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 se conectaban los dos aparatos y empezaban a conversar y sonaban tirititi, tirititi, hasta que se ponían de acuerdo, y una vez que se ponían de acuerdo creaban un canal y a través de ese canal las dos computadoras podían enviarse datos. Esto es muy parecido a lo que, a ver, quiero verle las caras para ver si alguien conoce. ¿Alguien conoce los fax? Sí. ¿Nadie? Sí. Sí, conocen un fax. ¿Han visto cómo funciona? ¿Han recibido alguna vez un fax? Ya debe estar entrando a la historia, pero debería. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Se pone una hoja, se disca un número de teléfono y espera uno que se pi, ¿no? Y una vez que está, pasa la hojita al otro lado, ¿no? Y se manda información así. Bueno, era más o menos lo mismo para los datos. Entonces necesitaban un aparatito y este aparatito se llama, por si acaso, se llama módem. Módem. Entonces necesito un módem a un lado, necesito un módem al otro, no necesariamente del mismo fabricante, puede ser otro, etcétera, etcétera, tiene que ser el mismo. Lo único que tiene que ser lo mismo es que los dos se tienen que poner de acuerdo para ver a qué velocidad se van a mandar y la información fluye. Y de hecho así fue durante casi 20 años. En Santa Cruz seguimos teniendo todavía esta técnica para la gente que quiere llamar a internet desde un teléfono, puede llamar, ¿sí? Dial-up se llama, en Cotas tienen esa. Y fue la forma como se iba a internet durante muchos años. Entonces, si no hubiera habido la red PSTN, no hubiera habido internet, ¿sí? Como lo conocemos, porque no, obviamente el ancho de banda que tiene es muy pequeño y por lo tanto tiene una capacidad máxima. A esto es lo que se le llama, por si acaso lo voy a anotar aquí para que no quede duda también. A esto es lo que se le llamó banda angosta. Ya después apareció el término banda ancha, ¿sí? Banda angosta es aquella capacidad de datos que podemos transmitir a través de la red telefónica. ¿De acuerdo? Que quede asentado eso, banda angosta o le llaman banda baja, no sé, lo que le llaman.
Después vamos a hacer la diferencia con banda ancha, ¿no? Banda ancha que ya viene a ser ADSLs y todas las técnicas luego. Entonces, la tarea tiene que ver con las técnicas que se utilizan en estos aparatillos para poder introducir los bits y convertirlos en señales analógicas para que puedan pasar a través de este ancho de banda. ¿Sí? Los estándares, por supuesto, técnicas de modulación, estándares, vamos a poner de una vez, estándares de banda, .xxxx para modems. Dial up se llama así. Y bueno, con eso yo creo que tienen para divertirse. Ok. ¿Dudas? ¿Nada? Está claro. Todo está claro. Perfecto. Señores, me parece que está bien por el día de hoy. Jóvenes, estamos viendo el día viernes, ¿no? El viernes, sí. Si todo va bien. Listo, jóvenes.